Yo me voy a demorar un poquitico con la explicación. Se favorece cuando usted ya viene estudiado, porque obviamente pues lo rinde más, ¿vale? Pero si no, pues igual la charla la tengo que dar, sí o sí. Péndulo balístico. Aquí donde está la agüita vamos a jugar, para trabajar lo de presión hidrostática. ¿Listo? Ese es sencillito, ese realmente es súper fácil. Es tomar varias medidas, sacar unos promedios. Vamos a sacar promedios de medidas acá y promedios de medidas allá, pues para tener como un dato más certero. ¿Estamos? Allí vamos a tener que hacer 3 lanzamientos con un proyectil, 3 lanzamientos con el otro, lo voy a explicar ahorita. Y aquí en este es llenar 2 tablitas de datos que ya trae la guía. Tomen bien sus daticos, tomen bien sus análisis de datos y bueno, eso. Y les tengo una práctica adicional que es súper fácil, se llama ley de Hooke. ¿Ok? De esa no hay guía, tranquilos, porque yo les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, que es súper sencillo, créanme que sí. Esta es la práctica más sencilla, pero pues hay que hacer. ¿Estamos? Listo, entonces arranquemos, chicos. Péndulo balístico. ¿Para qué se inventaron esta vaina? Pues mira, la aplicación principal del péndulo balístico es determinar la velocidad de un proyectil. ¿Por qué razón? Porque las armas de fuego, o bueno, los elementos que disparan proyectiles, no tienen ese sensorcito que tiene el aparatico, o como el de lanzamiento parabólico, que le indica la velocidad con que sale un proyectil. ¿Listo? Entonces se inventaron este cuento. ¿Y cómo se inventaron este cuento? Entonces resulta que dijeron, bueno, vamos a poner un péndulo con todas sus características, una longitud. En este caso, esta longitud completa yo la voy a llamar L, ¿cierto? Y voy a, de este hilo, voy a poner una masa. Vamos a llamarla masa 2, que sería la masa del péndulo. ¿Estamos? Resulta que vamos a disparar el proyectil hacia el péndulo que en teoría está en reposo, ¿vale? Cuando hacemos eso, entonces este proyectil de por sí ya tiene una masa. La vamos a llamar masa 1. Y como está efectivamente en desplazamiento, entonces ¿qué tiene? ¿Una qué? Una velocidad. Sí, tiene una dirección, pero en este caso particular no nos interesa mucho la dirección, porque aquí va, digamos que el sentido horizontal, pero un dato muy importante va a ser su velocidad. La vamos a llamar velocidad 1. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Claro? Si hay dudas, están preguntando, por favor. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué esperaremos? Este proyectil, al salir disparado hacia el péndulo, va a golpearlo. Y este proyectil se va a incrustar en este bloque. Y al incrustarse, ¿qué va a pasar con el péndulo? Se desplaza, ¿cierto? Se desplaza. Al desplazarse, que es lo que ustedes van a medir, este péndulo se va a mover y se va a mover en un ángulo. ¿Está claro? Como en todo movimiento de este tipo, él se va a desplazar, va a abrir aquí el ángulo y vuelve a su punto de origen. Y va a quedar de pronto oscilando, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Solo en el primer momento va a lograr su máxima apertura de este ángulo. Él no se va a abrir más en un segundo o en un tercer vaivén, llamémoslo así, sino se mueve al máximo y ese es el dato que ustedes van a tomar allá. La máquina les va a entregar ese dato. ¿Entendido? Entonces, ya tenemos unos datos iniciales para empezar a trabajar. Pero resulta, chicos, que para poder desarrollar este tipo de aplicación debo tener en cuenta dos conceptos muy claros. Uno se llama la conservación del momentum o conservación del impulso. ¿Estamos? Y ahorita les explico por qué escribí esto acá. Y el segundo concepto se llama la conservación de la energía mecánica. ¿Listo? Aquí en estas tres cositas que ya les hablé están los 2 puntos del quiz, los 2 primeros puntos. Por la siguiente razón, ya aclaremos de una vez. Cuando este proyectil golpea la masa del péndulo, se genera un choque. ¿Ok? Y entonces ahí viene nuestra primera definición: choque elástico y choque inelástico. ¿Qué entendemos por eso? No importa si está mal, bote. Choque elástico es cuando... Espera, Tacho, paz de segundo. Choque elástico es pues cuando se conserva la energía, cuando tiene su energía conservada todavía. Ok, se conserva la energía. Pues es cuando no tiene todavía Cuando no se conserva la energía. Bueno, ok, por definición me parece adecuado, va a estar seguro.
Dime. Cuando después del choque la masa sigue en movimiento. Ok, ¿ese cuál sería? Elástico. El elástico. Y en el elástico cuando hay choque pero no se queda, se pierde la energía. Se pierde la energía y se quedan quietos. Ok, señor. Es como cuando la energía se mantiene, profe. Cuando la energía se mantiene, ¿me preguntas o me afirmas? No, es cuando la energía se mantiene. Se mantiene, listo, ok. Dime. Es el choque elástico es, digamos, cuando dos esferas rebotan Ajá. y las dos se direccionan en diferente, o sea, rebotan y la una va hacia un lado y la otra va hacia otro lado. Ok. El choque inelástico es cuando, digamos, un balín golpea, digamos, a un objeto Sí. y el objeto se mueve en dirección a donde iba el balín. Ok. Y se mueve a la distancia, digo, a la velocidad final que tenía el balín, ¿sí? Ok, listo, válido. Muy buenos esos aportes. Entonces, ojo a eso. El choque elástico efectivamente es cuando no se pierde energía. ¿Listo? Cuando hay transferencia de energía, pero no se pierde. Entonces, señores, ubíquense en el billar. ¿Listo? Y está usted atacando con la bola roja y le va a pegar a la blanca. ¿Listo? Usted le golpea. Va con cierto impulso. Se golpean las dos, ¿cierto? Y las dos se mueven en direcciones opuestas, puede ser, en direcciones diferentes, pero conservan la velocidad. ¿Listo? De pronto hay una redistribución de energías allí, pero finalmente la energía cinética en este caso se conserva, o el impulso como tal. ¿Listo? Se conserva. Ese es un choque elástico. Pensemos en otro ejemplo, cuando hay tas-tas, ¿cierto? Cuando hay tas-tas, entonces resulta que las bolas se golpean entre sí, en sentidos opuestos, digámoslo así, ¿cierto? Hay transferencia de energía, pero asimismo ellos se repelen nuevamente, ¿listo? Ahí es donde entra en juego la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el choque elástico. Bueno, esa es la definición de choque elástico. Ahora miremos el choque inelástico. Entonces, lo que dice la compañera es muy cierto, y lo que dice aquí algunos de los compañeros por este lado. Entonces, resulta que es también un choque entre elementos, pero resulta que ya la energía, se disipa algo de la energía, ya la energía no se conserva, y pueden pasar dos cosas. Una, que eventualmente uno de los objetos absorba toda la energía y no se mueva el sistema al final. ¿Listo? Como por ejemplo... un golpe en seco. Sí, un golpe en seco. Haga de cuenta, no sé, está un chaleco antibalas y viene el proyectil y queda ahí adentro. Punto. No se movió. Absorbió absolutamente toda la energía. ¿Se perdió? Sí. Eso es un choque inelástico. O pensemos en otro ejemplo un poco menos fuerte como ese y pongámoslo en un contexto como el fútbol. Entonces está el portero esperando y viene un delantero a toda, ¿sí? Y van a disputar un balón. El arquero alcanza a despejar el balón, pero el delantero no alcanza a frenar, ¿cierto? Se golpean los dos jugadores. Pero resulta que el arquero puede estar yendo en sentido contrario con una velocidad que no es igual a la del delantero, porque el delantero viene mucho más rápido, pero finalmente se golpean. Se golpean y efectivamente será que los dos en ese choque se desplazan a la misma velocidad con la que estaba el arquero o la velocidad con la que venía el delantero. No. De pronto sí hay un desplazamiento en el sentido de pronto de la fuerza más imponente, llamémoslo así, ¿cierto? Se van de para atrás, se van de lado, lo que sea, pero finalmente quedan los dos juntos, se mueven un instante de tiempo en una dirección, pero los dos cuerpos ¿cómo quedan? Quedan juntos, ¿listo? ¿Se pierde energía? Sí. Ese es un choque inelástico. En este caso particular, nosotros tenemos un choque completamente inelástico, ¿ok? Porque el proyectil cuando golpea no se regresa, ¿cierto? Ni tampoco golpea y el proyectil sale para allá y el péndulo sale hacia allá. No, sencillamente el proyectil queda incrustado y se mueven ambos en la misma dirección. ¿Con la misma velocidad? No. Aparentemente no. Aparentemente no. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a comprobar hoy. ¿Entendido? Entonces, por esa razón, cuando disparemos el péndulo balístico, usted va a saber con qué velocidad sale la bala. ¿Listo? Y el objetivo de nosotros es identificar cuál va a ser la velocidad al final del péndulo, para saber si se cumple o no se cumple. ¿Entendido? Ahora, aquí hay una situación, vamos a hablar de mucha teoría acá, pero la realidad es que
laboratorio les va a pedir es que comprueben por qué es que se utiliza la ecuación 5.1, si no estoy mal. Ahí la guía dice, revisemos si quieren. Ahí dice, verifique o compruebe si esta expresión es la que se está utilizando o lo que se va a utilizar. Me aclaran ahí si es la 5.1 o la 4.1. 5.1, ¿cierto? Y ahí hay una raíz y hay un poco de datos ahí raros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, listo, perfecto, no estoy loco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vuelvo y repito, para poder entenderlo, necesitamos tener claro estos dos conceptos. ¿Vale? Esto es lo que va en su marco teórico. Estos son los dos conceptos que vamos a trabajar. Bien, entonces, empecemos a analizar. Ojo a esto, conservación del momento, conservación del impulso. Entonces resulta que nosotros tenemos una masa 1 y una velocidad 1. ¿Esto corresponde a quién? Al proyectil. ¿Listo? Es ya un impulso, gracias a esa masa y a esa velocidad. Ese es el impulso de la bala. Perfecto. Tenemos un péndulo que tiene una masa, ¿listo? Y también tiene una velocidad. ¿Qué velocidad tiene? Cero. Ojo con ese concepto. Inicial. Cero. Entonces, si esta velocidad es cero, esta expresión se anula. ¿Listo? Matemáticamente se anula, porque lo estamos multiplicando por cero. ¿Vale? Ahí les va a favorecer mucho el trabajo de la ecuación. ¿Vale? Pero resulta que dice que es conservación de ¿qué? Del momentum, del impulso. Entonces, estos dos impulsos, y aquí vamos a hablar de un antes del choque y aquí un después del choque, ¿listo? Se debe mantener. Por eso es que estamos igualando. ¿Estamos claros? Entonces, antes tengo estos dos impulsos por separado, pero después del choque, justo después del choque, entonces debo mantener la conservación del momento. ¿Y eso qué quiere decir? Que la masa 1 junto con la masa 2, porque está incrustado uno dentro del otro, se mueven a otra velocidad, ¿cierto? Que es esta velocidad 3. ¿Es igual a la velocidad del proyectil? No. Posiblemente no. ¿Será igual a la velocidad 2? Esto sí sé que no, porque esta es 0, pero esto finalmente se está desplazando. ¿Estamos claros? Entonces por eso la vamos a llamar por ahora velocidad 3, para diferenciarla. De pronto después le cambiamos la letra, el número, lo que sea, pero lo importante es que diferencien que son 3 diferentes velocidades. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Hay preguntas? Bueno, ok, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Ojo a esto. La masa 1, ¿la puedo obtener o la tengo? Sí. La velocidad 1, Sí. también la obtengo. La masa 2, aunque no la necesite, ¿la tengo? Sí. La velocidad 2 también la conozco, si la uso o no la uso. Perfecto. Ahora al otro lado de la ecuación. Masa 1, ¿la tengo? Sí. Masa 2, también. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi incógnita? La velocidad 3, o sería la velocidad final del péndulo. La puedo hallar, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que esta sería su incógnita. ¿Ve? Ahí es fácil, me parece a mí. Bien, ok. Ahora, chicos, resulta que ya analizamos el antes y el después para la conservación del momento. Pero ahora vamos a la segunda parte. Y se llama conservación de la energía mecánica. Y ahí viene la segunda pregunta de su quiz. La energía mecánica está fuertemente relacionada con dos tipos de energía, que son ¿cuáles? La cinética y potencial. Cinética y potencial la trabajaron allá en su laboratorio anterior. ¿Estamos? Entonces, por eso les preguntaba cómo era que se calculaba. Porque resulta que esta expresión que tenemos acá se basa en la ecuación de energía cinética y energía potencial. Entonces, no la vamos a repetir, pero pues ahí está aplicada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no vamos a hablar del antes y el después. ¿Ok? Vamos a hablar puntualmente de la energía. ¿Qué vamos a ver aquí? Nosotros vamos a ver aquí que nosotros tenemos dos elementos que se están moviendo. ¿Ok? En el instante puntual del choque. O sea, mejor dicho, se chocan y a partir de ese instante empieza este análisis. ¿Ok? Tenemos dos elementos en movimiento. Por eso hablamos de energía cinética. ¿Cuáles elementos se están moviendo? Proyectil. Proyectil y la masa.
Entonces yo podría decir, por aparte, que la energía cinética de este, ¿cómo sería? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Estamos? Y este, ojo, no cuando está quieto, porque vuelvo y le repito, aquí ya no hablamos del antes ni del después. Justo en el momento del choque, mejor dicho, ya la bala está aquí incrustada. Ya está incrustada y ya se está empezando a mover. ¿Estamos? Entonces, en ese instante preciso, el péndulo, su energía cinética sería un medio de la masa del péndulo. Más. No, claro, este es el proyectil. Yo sé que están metidos uno dentro del otro, pero quiero analizarlos aparte porque allá ya los tengo juntos. ¿Listo? El solo péndulo sería un medio de la masa del péndulo, pero ¿a qué velocidad se está moviendo ya? Velocidad 3. No. A esta velocidad, porque el proyectil acabó de impactarlo, el proyectil acabó de incrustarse. Entonces, en ese instante puntual, justo en T 0 más, llamémoslo así, apenas está golpeándolo, ¿a qué velocidad va el péndulo? ¿A la velocidad de qué? Del proyectil. Ahora, que se empiece a perder, eso es otro cuento, por eso es inelástico, ¿ok? Por eso es inelástico. Pero en el instante puntual, ¿a qué velocidad se mueve entonces el péndulo? ¿A la velocidad de quién? Del proyectil. Entonces, si se dan cuenta, miren, un medio, velocidad 1 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, son los mismos términos. Esta es masa 1, ¿no? Entonces, esta masa 1 y esta masa 2 yo las puedo juntar. Pues finalmente, el proyectil está incrustado, ¿sí? Es un solo cuerpo, porque ya es un choque inelástico. Por esa razón coloco yo esta expresión aquí. ¿Está claro? Entonces, es para que entiendan por qué escribí esto. Entonces, esto de aquí, chicos, es netamente energía ¿qué? Cinética. ¿Listo? Es la energía cinética de ambos cuerpos unidos. Entonces sería un medio de la masa del proyectil más la masa del péndulo, ¿cierto? Por una velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad sería entonces esta? La velocidad del proyectil. La velocidad del proyectil. ¿Listo? Entonces, esta la voy a colocar como velocidad 3. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando después del choque. Aquí, ¿es después del choque? En el momento del choque. En el momento del choque, pero adquiere esa misma velocidad. No puedo decir que la velocidad. Era la pregunta que yo les hacía. ¿Será que esta velocidad será la velocidad netamente del proyectil o será la del péndulo? Puede que en un principio sea esta. Pero va a cambiar. ¿Listo? Pero en el instante preciso la voy a tener en cuenta como si fuera igual. ¿Listo? Por el momento crucial del choque. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces por eso lo dejé aquí como incógnita, pero en este instante les estoy haciendo la aclaración. Vamos a utilizar la velocidad, entre comillas, final del ejercicio, porque el péndulo se está moviendo a esa velocidad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, esto es energía cinética. Resulta que de acuerdo a la conservación de la energía mecánica, la energía cinética se va a convertir ¿en qué? Potencial. En energía potencial. ¿Y por qué en energía potencial? Porque gana energía. Sí, pero no, más allá de la fórmula, ¿por qué hablaríamos de energía potencial? Porque hay un desplazamiento. Sí, hay un desplazamiento, pero a mí no me interesa como tal en el desplazamiento. ¿En la Hay unas suma de fuerzas actuando. No, señor. Hay unas fuerzas actuando. Sí, hay unas fuerzas actuando, lo mismo que dice ella, pero no es por eso que se llama energía potencial. ¿Cuál es la definición de la energía potencial? Siga, le falta la mitad. Ay, A una determinada altura. ¿A una qué? Determinada altura. A una determinada altura. El péndulo cambió de posición, ¿cierto? Y entonces, fíjense una cosa. Digamos que como punto de referencia, voy a tomar este punto de acá, que es donde se une la cuerda con el bloque. ¿Listo? Inicialmente está a esta altura. Pero después del choque, después de que se desplaza este ángulo, miren este punto de referencia a dónde cambió. ¿Sí se dan cuenta? Y si yo lo proyecto aquí,
Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La altura. Entonces, este desplazamiento de aquí hasta aquí, Al devolverse, O sea que esa energía aumenta. exacto, exacto. Entonces, fíjate, viene la energía cinética, golpea el bloque, ¿cierto? Es energía cinética, ambos elementos en movimiento. Pero después, como cambia de posición, por eso es que se pierde algo, o no es que se pierda, simplemente como que se transforma la energía. Se transforma de energía cinética a energía ¿qué? A energía potencial, porque el péndulo cambió de altura. ¿Entendido? Entonces, por eso se habla de conservación de la energía mecánica. Se cambia energía cinética por energía potencial. Para poder moverlo, para poder levantar ese péndulo, se requiere energía de algún tipo. Y en este caso es la conservación. Se cambia de energía cinética a energía potencial. Sí. Bueno, se dice que la masa, por ejemplo, la masa 2, ahí no importa, pero si de la masa 2 fuera demasiado grande, ¿qué nos determina que ya sí sigue o no? Sí, obviamente, mira, bajo este escenario, el péndulo es un cuerpo que está en suspensión, ¿listo? Sí, es muy probable que esta masa me genere una inercia tan alta como el ejemplo que les ponía del chaleco antibalas, ¿cierto? Es tan denso que efectivamente absorbe toda la energía, pero en este caso particular no lo absorbe. Sí es cierto lo que tú dices, si esta masa llega a ser lo suficientemente grande, la fuerza de inercia se come todo el impulso, ¿listo? No se va a mover, ¿vale? Pero en este caso el diseño está hecho para que se mueva, porque nuestro objetivo finalmente, bueno, en este laboratorio no, pero el objetivo del péndulo balístico es encontrar ¿qué? La velocidad, ¿listo? Es más, aunque el laboratorio lo que busca es otra cosa, les está preguntando otra cosa, realmente este laboratorio estaría hecho para que ustedes comprobaran esta velocidad, ¿listo? Porque ese es el objetivo del péndulo balístico. Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión anterior yo les dije, en los cuerpos en equilibrio, pesen todas las masas, pero ese dato guárdelo al final, para que lo compruebe con la teoría? Eso es lo que en teoría se debería hacer. Tú obtienes esta velocidad porque te la entrega el sensor. Coges ese dato y lo guardas. Y haces todo tu desarrollo matemático para al final decirme, oiga, sí, la velocidad inicial del proyectil es tanto, ¿vale? Pero no va a ser tan necesario porque lo que necesitamos comprobar es una ecuación que está ahí. ¿Entendido? Pero lo que dices es muy cierto, ¿vale? ¿Aclarado? Listo. Entonces seguimos. Entonces, la energía potencial, chicos, va a ser masa, gravedad, altura. Hasta ahí estamos, ¿sí o no? ¿Por qué tengo en cuenta aquí las dos masas? Porque está incrustado el proyectil dentro de la masa, dentro del bloque. Entonces aquí debo tener en cuenta las dos. La masa 1 y la masa 2 la tengo, ¿cierto? La gravedad también. ¿Y la altura? No. Entonces, ups, pero ¿cómo así? Entonces, usted nos dice que hagamos esta, ¿cierto? Y que vamos a solucionar este valor utilizando esta otra ecuación. Pero resulta que ahora esta ecuación tiene otra incógnita. Sí, claro. ¿Veo? Pero resulta que ahí viene su tercer punto de vista. Todo estaba fríamente calculado, dijo el Chapulín. Entonces, bueno, vamos con esto. Tenemos entonces inicialmente la incógnita, que es la velocidad a la cual finalmente se va a desplazar el péndulo, pero esa velocidad yo la voy a encontrar a través de esta ecuación, porque aquí la tengo, ¿cierto? Pero resulta que ahora me genera una dificultad, y es que esta h, yo no sé cómo la calculo. O el movimiento se genera tan rápido que yo no puedo con 1 metro ir a medir. ¿Listo? Entonces ahí es donde viene la trigonometría de transición. Porque resulta que aquí en el análisis de este dibujo es donde usted va a encontrar h. ¿Listo? Por eso es que nos puse a jugar con el triángulo. Entonces, por aquí tengo otro marcador. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí no? Bueno. Estoy tratando como de desmenuzarlo lo suficiente para que lo entendamos todos. Bien. Ojo a esto porque el dibujo es engañoso. Obvio, no sé dibujar. Pero entonces, miren. La distancia desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Va a ser la longitud de mi péndulo, ¿ok? Cuando esto lo golpea, el péndulo se mueve, ¿cierto? ¿La longitud cambiará? No,
Sigue siendo lo mismo. Por eso les digo, el diagrama es engañoso porque no lo dibujé bien. Pero esta longitud que yo estoy tomando, ¿será igual a esta? Sí. Claro que sí. Entonces yo tengo esta longitud. ¿Listo hasta ahí, vale? Pero resulta que vamos ahora a analizar el péndulo ya cuando está aquí extendido. Él viene aquí y aquí está el lobo. Entonces, yo voy a tomar esta distancia aquí. ¿Listo? Este triángulo se parece al del juicio, ¿no? Bueno, muy bien. Ese sí se parece. Entonces, ojo a esto. Tengo este ángulo porque me lo va a dar la máquina. Allá me lo va a dar cuando les explique. Este ángulo, ¿qué valor tiene? 90. 90. ¿Listo? Bueno, no es necesario escribirlo porque usted sabe que es un ángulo recto, ¿vale? Tiene esta longitud de aquí, que es L, es la longitud del péndulo. La tiene desde el principio porque el péndulo usted lo puede medir. Pero este lado de aquí, ¿a qué equivale? Sí, pero no quiero la definición. Quiero es que me diga cuánto vale. O cómo lo va a encontrar. Con la ley de los tenos que tú lo puedes. No, todavía no. No, aquí por dibujo se puede sacar. Es solo análisis del dibujo. L menos H. Sí, señor, claro que sí. Miren una cosa. Esta longitud de aquí, cuando está quieto, viene desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Ahora, la longitud que necesito medir, que va a ser esta de aquí, obviamente la L ahí como que me genera una mala lectura, pero la distancia que yo tengo acá, fíjense que es la longitud de todo el péndulo menos ¿quién? Menos H. O sea, ¿cuál es la distancia? Lo he dicho. La distancia de aquí a aquí es L, ¿cierto? Ahora la distancia de aquí a aquí es ¿qué? Es L, pero yo le quito este pedazo. ¿Sí es claro para todos o no? Sí. ¿Cuánto vale este pedacito? H. Entonces, este ladito de aquí, ¿cómo se llama? L menos H. L menos H. ¿Listo? ¿Sí es claro? Por eso les decía, el dibujito me lo muestra. L menos H. Lo que cambió ahí fue la altura. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, seguimos con la misma situación. Porque es que resulta que yo necesito encontrar H. Entonces, bueno, ¿y ahí qué hago? Pues entonces viene nuestro amigo. Bueno, sabemos que tenemos que encontrar H. ¿Cómo vamos a encontrar esa H? Entonces, resulta que pensemos qué información tenemos. Tenemos un ángulo. Tenemos este lado y tenemos este otro lado. Tenemos este ángulo y tenemos este ángulo. Tenemos pura información inconclusa, pero necesitamos encontrar H. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Le voy a trasladar el dibujo. Esto es L. Esto es L menos H. Esto es delta. ¿Cierto? Y si quiere le regalo este aquí. Acuérdese. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, necesitamos hallar H. Necesitamos encontrar es H. Listo, entonces les pregunto, ¿qué nombre, qué definición tiene este lado? Listo. Y este lado de aquí, allá. Lapsus. Listo. ¿Y qué más tengo? Puntito puesto. ¿Ah, sí? ¿Cuánto vale esto? No. No, yo no lo tengo. Tengo un ángulo. Muy bien. Y entonces, Coseno. hable. ¿Son trigonométricas? Sí, señor. Muy bien. Así es. Entonces, ¿qué escribo? Teta es Voy a hacer igual a coseno coseno. coseno de cateto, Entonces, ¿coseno de quién? coseno del ángulo. Listo. Entonces,
coseno del ángulo. Sobre ¿A qué es igual la función trigonométrica coseno? adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, entonces tengo adyacente sobre hipotenusa. Esa es una definición trigonométrica, ¿listo? Allá llegamos. Entonces ahora sí puedo borrar esta pista que les había dado por ahí. Listo. Ahora sí. Entonces el coseno de ese ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí. ¿Cuánto vale? L menos H. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? L. ¿Listo? Bien, vamos bien, ¿sí o no? Listo, entonces, si quitarle esto de aquí, entonces yo tengo que el coseno de teta es igual a L menos H sobre L. ¿Tiene el ángulo? Sí. ¿Puede calcularle el coseno? Sí. ¿Tiene la L? Sí. ¿Esta L? También. ¿Cuál sería su incógnita? La H. ¿Qué necesita ya? La H. Entonces, amiguitos, ustedes de esta expresión, ¿qué van a despejar? La H. H, ¿cierto? Si despeja esa H, ¿en dónde la reemplaza? Aquí, ¿cierto? La reemplaza allá. Entonces tiene H, tiene G, tiene las masas. Tiene las masas, tiene un numerito, ¿qué obtiene? La velocidad. ¿Y qué hace con esta de sub 3? Lo reemplaza, ¿cierto? Pero ahí, Y acabamos. una preguntita, por ejemplo, usted haya hecho con la función trigonométrica, pero entonces hallaría L más a este lado, o hallaría como L más H, ahí. Otra vez porque me perdí. Mire, si uno despeja esta porción de abajo. Esta. Sí, entonces arriba no arrojaría el valor del triángulo rectángulo, no arrojaría el valor del inicial. El valor de la L. Sí, usted hace esto. Entonces él le despeja este valor, pero hasta acá. Sí, el triángulo rectángulo. Sí, al hallar el valor se le resta L. Y esa es la altura. Pero no porque usted, o sea, restarle este valor a L, ahí es una de H, así es que despejaría. Claro. Mira, es que la situación es la siguiente. Yo arranco el siguiente análisis. Mira, el péndulo estando quietecito tiene esta distancia E. Esa distancia sabemos que no cambia. Puede ser que el dibujo, vuelvo y le repito, es que el dibujo puede llegar a ser confuso, ¿sí? Pero esta L no cambia. Porque el péndulo no se recoge, el péndulo sigue exactamente igual. Entonces es posible que aquí esta L te parezca más grande que esta L de acá. Y es válido porque el dibujo no es bueno. Pero esta distancia no cambia. Ahora, cuando el péndulo está extendido, la horizontal me corta esta distancia aquí, me la corta. ¿Sí? Por eso yo trazo esta línea aquí. Pero resulta que esta L comparada con este lado no son iguales, ya no son iguales. Entonces, digamos que esta parte es como el truco del ejercicio, ¿vale? Esta L ahora ya no es. Fíjate que inclusive antes era de este lado, de aquí hasta aquí, pero ahora se recortó. ¿Cuánto se recortó? Lo que subió el péndulo. ¿Y cuánto subió el péndulo? Subió este pedacito H. Entonces, como lo que yo necesito es encontrar la H, porque es mi incógnita, entonces por eso yo me pego de este análisis. Corro aquí esta proyección hasta acá y digo, ¿cuánto vale este pedacito? Ya no es L completo, ya no es la longitud L que va de aquí a aquí, pero yo ¿qué le quito? Le quito la H. ¿Listo? Es parte del análisis, pero no significa que nosotros necesitamos hallar este valor. No nos interesa, es simplemente parte del ejercicio para poder llegar aquí. Porque ¿cuál es nuestro real objetivo? Encontrar H. Entonces, ojo a esta aclaración. Ojo. Yo encuentro H. Aquí la despejo. ¿Estamos claros? Encuentro la H. La H vengo y la reemplazo aquí. Y la reemplazo aquí para obtener esta velocidad 3. O velocidad final, si quieres llamar. ¿Listo? Y esta velocidad 3 la pongo aquí. Para encontrar ¿qué finalmente? La velocidad inicial. Vuelvo y repito, el laboratorio debería pedir lo que yo le estoy diciendo en este instante. ¿Estamos? Porque el péndulo balístico, ¿para qué fue diseñado?
para hallar la velocidad del proyectil. Por eso les decía, el laboratorio debería decir, compruebe que la velocidad del proyectil es esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo este dato allá de la máquina y lo guardo. Velocidad 1 vale tanto, lo guardo y hago todo este proceso que acabo de explicarles, ¿cierto? Encontrando esto, para finalmente hallar quién, B1. Y entonces digo, B1 me dio tanto, ¿cuánto fue que dijo la máquina? Tanto, y saco el porcentaje de error. Y lo que hicieron, pareció lo que hicieron en la sesión pasada, ¿listo? Pero resulta que el laboratorio no les está pidiendo eso, ¿ok? Ahí es donde viene como la situación, no, ni siquiera es difícil, es la situación más fácil. Porque es que si usted sigue los pasos, usted va a encontrar lo que le está pidiendo el laboratorio, por una simple y sencilla razón. Usted aquí encuentra H, ¿sí o no? Y viene y la reemplaza aquí. ¿Cuál es aquí su incógnita? B sub 3, ¿cierto? Que está elevada a la que? Al cuadrado. Esa es su incógnita. Estos que son números, están multiplicando, se pasan al otro lado a qué? A dividir, ¿cierto? Entonces queda esto que es un numerito dividido entre otro numerito, en donde tienen las masas, tienen la gravedad y tienen la altura. O sea, son puros valores. Pero para despejar B sub 3, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál es la raíz? ¿Sacarle una qué? Raíz. Una raíz. La ecuación 5.1 tiene una raíz. Sí. ¿Vio? Lo estoy llevando de la mano, lo que pasa es que ahí ya lo tengo que soltar. Yo sé que usted no lo ve, pero créame, si sigue este procedimiento llega allá. ¿Listo? Es más, léanme por favor cómo es esa ecuación 5.1. ¿Velocidad qué? ¿Qué página es? No sé. Ya sé. Listo, ok. Velocidad B sub B. Bueno, esta es otra cosa interesante que explica la cosa. Es igual a mx sobre m minúscula x. Adivinen esas m's de qué son. Masas, ¿cierto? Masas. Mire, ¿qué tienen aquí? Masas. Y como esto está multiplicando, pasa que a dividir. Entonces arriba tiene masas y abajo tiene masas. ¿Será que sí? Sí. Okay. Raíz de 2 veces la gravedad por una altura. Perdón. RCMX. ¿Qué es toda esa locura? Factor de factor de 1 menos coseno de un ángulo. Yo estoy bien hasta acá. Yo sé la coseno. ¿Cierto? Entonces miren una cosa. ¿Aquí hablamos de coseno? Sí, miren, ahí está. Hablábamos de 2 veces la gravedad, eso por eso no está muy mal escrito, perdón. 2 veces la gravedad, ¿cierto? Por allá estaba la gravedad, sí, miren. Y por aquí estaba un 2 que estaba dividiendo y que va a pasar a dónde. Aquí está dividiendo, ¿cierto? Si lo pasa al otro lado, pasa que. Véalo. ¿Sí o no? Aquí la gran circunstancia es eso. ¿Quién me dice qué es eso? Porque es que yo se lo desmenucé. Yo se lo expliqué con L, con H, con teta, ¿cierto? ¿Qué es RCMX? ¿Ni idea? Pues muchachos, hay que leer la guía. Entonces, en donde encontraron esto, devuélvanse una página. Y díganme si ahí no hay un dibujo de un péndulo. ¿Cierto? Un péndulo que está estiradito, así como este. Bueno, ¿y qué dice como por acá? ¡Ay, vean! Apareció RCMX. Claro, lo que pasa es que el laboratorio dice RCMX. Pero yo, ¿qué nombre le puse? No, yo los confundí, no, yo no los confundo. Bueno. ¿Pero ese es un valor que le ponen o es un nombre? Sí, ese es un nombre técnico que tiene la guía. Ese es un nombre técnico, RCMX. Ahora, ¿por qué dirá RCMX? Los que leyeron la guía.
R porque es una distancia, C porque es centro y M porque es centro de masa. ¿Vio? Y la X, entonces por ahí también, por ahí entre líneas escondido dice, la X usted la puede reemplazar por una A O por una M. Ah, ¿vio que sí leyó? Es por eso. Porque usted está encontrando una distancia al centro de masa. ¿Listo? Y el centro de masa va a cambiar si es en acero o es en madera. Por eso ahora sí viene la explicación de lo que van a hacer allá en la máquina. Yo ya le expliqué la parte matemática. ¿Listo? Pero entonces esto está diseñado es justamente para que ustedes la lean, chicos. Si no la leen, grave. ¿Vale? Entonces está claro, no se dejen confundir. Yo hablé de un ángulo, sí, aquí está. RCMX, pues finalmente va a ser lo que en teoría se llama la longitud. Pero aquí, en la práctica, y por eso a veces los laboratorios nunca les cuadran con la teoría, es porque usted va, perdón por lo que voy a decir, no se sientan ofendidos. Usted va a lo bruto y lo que hace es, no, listo, entonces esto cuánto mide, mide tanto, y listo, y usted toma esa distancia. No, no funciona así. Porque resulta que este datico es diferente a la longitud del péndulo. Usted lo que va a tener que hacer allá es coger, ustedes han visto las personas de la construcción cuando están montando los muros, ¿cierto? Y utilizan la plomada, ¿cierto? Ok, esa plomada tiene un sentido, obvio, ellos lo utilizan empíricamente, pero nosotros vamos a hacer algo similar para encontrar el centro de masa del brazo que se mueve. Porque resulta que el bracito, ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer con este bracito. Digamos que viene así. Este es el punto de inserción, lo acosté, o sea, lo desatornillé y lo acosté aquí. ¿Vale? Aquí tiene una jaula donde se va a esconder, donde se va a incrustar el proyectil. Entonces, ojo a esto. Algunos estudiantes así, por irse a las 5, 5 y media, ¿qué es lo que hacen? Es tomar la medida, listo, salió, ese es mi L. No, nosotros vamos a poner una cuerdita y la vamos a amarrar por aquí y vamos a permitir que eso quede en equilibrio. O sea, nosotros vamos a quitar el brazo y lo vamos a poner en equilibrio y vamos a tomar la medida desde el punto de inserción, que es este de aquí, hasta el centro de gravedad. ¿Listo? Por eso se llama distancia R del centro de masa. ¿Listo? Con el proyectil aquí adentro. ¿Vale? Porque va a pesar más el de acero, entonces le toca correr el centro de masa, ¿sí o no? Porque si no se va a ir más de un lado que del otro. Entonces por eso vamos a tener un centro de masa para el acero y de pronto otro centro de masa para el de madera. ¿Estamos claros hasta ahí? Es eso lo que tenemos, mucha información ahí. Pero eso es. ¿Listo? Por eso tenía que echarme este carretazo. Calcule yo decirles, listo, hagan su práctica, llévense los datos y nos vemos. Grave, ¿sí o no? Entonces, bueno, tomen sus datos, tomen sus fotos, tomen ahí su información, porque ahora yo me muevo para allá y voy a explicar qué hacemos aquí. Este es el péndulo balístico, ¿vale? Entonces, como primera medida, chicos, por favor, pesen los proyectiles, porque se necesitan esas masas. ¿Listo? Hubo un grupo que le dio aquí como las 8 de la noche intentando pesar esto y no podía porque se iba. No sé qué se quita, no se queda. Bueno, esta sí un poquito, pero la otra no. Entonces, ojo, aquí hay un truco. Entonces, usted pone esta basecita, ¿cierto? Pues para que ella quede ahí atrapada y la tara aquí. Entonces, él ya no va a tener en cuenta ese peso. Esto por si acaso. Entonces, ahora sí pone aquí. Y la medida que estás tomando ahí, pues va a ser de la masa del proyectil. Lo haces para ese y lo haces para el otro. ¿Listo? Aclarado eso, continuamos. Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Este es el mismo disparador que habíamos utilizado para el péndulo, para el lanzamiento de proyectil parabólico. ¿Listo? Entonces ya saben que esto tiene 3 impulsos.
Entonces tiene 1, tiene 2, tiene 3. ¿Listo? En teoría, según lo que me ha dicho Edward, era que utilizáramos el 2 o el 3. Pero esto le han dado zapato ya como 2 semanas. Entonces, en la última práctica que hice el viernes antes de Semana Santa, funcionaba perfectamente con el primer impulso. Vamos a ver Artigas cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ubicar aquí el proyectil. Fíjense que se apagó el sensor, entonces ahí hay que hacerle alguna maña, pasarle ahí el dedito o lo que sea para que vuelva ahí y funcione. Entonces vamos a utilizar 1, 2. Aquí en este caso voy a utilizar el impulso 2, ¿vale? Reseteo, siempre, porque este dato lo voy a tomar. Para este lanzamiento lo voy a hacer 3 veces y voy a tomar las 3 medidas. ¿Cuáles 3 medidas voy a tomar? Las 3 velocidades iniciales que me entrega esto y los 3 ángulos que voy a obtener. ¿Listo? Eso es lo único que yo voy a hacer acá. El carretazo fuerte lo di allá en el tablero. Pero aquí son solamente 3 lanzamientos, tomas sus datos, cambia el proyectil, 3 lanzamientos y chao, salió. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este proyectil ingrese aquí a la jaula, él me va a levantar ese cursor y me va a marcar el ángulo. Entonces, primer lanzamiento, me tomo ese dato. Usted toma la velocidad, toma el ángulo. ¿Listo? Ojo con esto, no me va a devolver el cursor completo, solamente lo va a devolver un poquito. Digamos que ahí se lo dejó el péndulo. Usted lo devuelve un poquito, solo un poquito, y vuelve y lo dispara. ¿Vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque yo esperaría que al volverse a disparar, él me lo suba otra vez, otro poquito hasta donde estaba la anterior marca. Así para la segunda y así para la tercera. ¿Por qué pasa eso? Porque es que resulta que este aparato puesto desde aquí le está generando un peso adicional al péndulo. Entonces me va a generar de pronto una variación en la medida. ¿Vale? Entonces por eso lo devuelvo solo un poquito. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí. Bien, entonces aquí vamos a hacer el simulacro. Entonces lo voy a disparar. Aquí está con impulso 2. Ojo, aunque no debería decirlo, pero si utilizan impulso 2, utilicen impulso 2 para los demás lanzamientos. Profe, una pregunta, ¿por qué tres lanzamientos? 3 lanzamientos para que rectificar. saquemos el promedio Ah, de la velocidad. Aquí me va a dar 3 velocidades diferentes. Entonces hay ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, cuando hago el primer lanzamiento, el hecho de que suba el péndulo junto con el cursor le genera un peso adicional, o sea, aumenta la masa. Entonces ahí me va a generar de pronto un error. Si me quedo solo con esa medida, pues lo hago mal. Pero trabajamos con el promedio ya. Sacas 3 lanzamientos para hacer el promedio de los 3 ángulos y el promedio de las 3 velocidades. ¿Listo? Son 3 lanzamientos con el de acero y 3 lanzamientos con el de madera. ¿Vale? Entonces, bueno, lo regreso. Entonces lo vamos a disparar. Vamos a ver si sí funciona. Efectivamente allá quedó incrustado el balín. ¿Listo? Y entonces tomamos ahí la medida y tomamos la velocidad. Ese es mi primer lanzamiento. Tomo los datos. Devuelvo un poquito. Solo un poquito. ¿Vale? Y aquí saco nuevamente el proyectil. Con mucho cuidado, no vayan a dañar eso porque a eso le han hecho arreglos y arreglos porque cada rato se anda descuadrando. Entonces tenganle precaución. Listo, entonces vuelvo y ubico mi proyectil. Lo hice con impulso 2, vuelvo y repito impulso 2. ¿Listo? Reseteo. Y lo disparo. Si se dieron cuenta que el cursor subió ya un poquito, ¿no? La velocidad y el ángulo. Mi segundo lanzamiento. Y hago un tercero. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Lo hago con ese y lo hago con este. Tiene una partecita metálica para que pegue ahí en el imán. Hasta ahí. ¿Claro? Igual. Después de que yo hago mis lanzamientos, entonces ahora sí voy a hacer el cálculo de la distancia del centro de masa. Entonces lo único que voy a desatornillar es esta ferilla. Por favor no vayan a desatornillar, no vayan a desarmarla más. No van a sabotear la práctica. Entonces sacamos esto. Sale. Entonces, importante una cosa. Con el proyectil aquí inserto. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta cuerdita. ¿Listo? Y vamos a calcular la distancia del centro de masa. Aquí es donde normalmente uno se demora. Y si se demoran ustedes, pues imagínense yo cómo voy a demorar. Entonces, hacemos aquí una armillita, lo que sea. Y lo ponemos acá. Entonces, así, antes de la prueba, ¿en dónde debería ponerlo? ¿Lo debería poner aquí o lo debería poner aquí? Cerca al balín. Cerca al balín. Más cerca, más cerca. Cerca a la Al parte balín, más sí, pesada, sí. ¿cierto? Entonces debe ser por acá. Entonces lo ubico acá y cierro la armillita. Listo.
y entonces empiezo a buscar. Entonces si se dan cuenta, ahí está desnivelado, debo empezar a correrlo hasta un punto aproximado, ¿listo? Que quede horizontal. Ustedes pues ahí tienen más paciencia que yo, ¿vale? Ahí, digamos que hipotéticamente sería mi centro de masa con el balín de acero. O sea, aquí yo voy a calcular RCMA. ¿Estamos? La distancia del centro de masa con el balín de acero. ¿Y la distancia va de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde la va a medir? Listo. Desde aquí, que es el punto que inserta aquí, o sea, desde esta abertura, hasta donde está la cuerda. ¿Listo? Ahí está la regla, toman esa medida. Cambian el proyectil al de madera, hacen el mismo ejercicio y solo por si acaso, háganlo sin proyectil. Entonces llévese las 3 medidas por si acaso. ¿Listo? Las 3 distancias. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. ¿Hay alguna duda o pregunta? Entonces, ¿cómo se le da ahí los casos? Aquí con la regleta del centro. Sí, con esa, ahí se miden los ángulos. Ahí se mide el ángulo. ¿Listo? ¿Qué otro dato me hace falta? H. No. HL. O sea, esa medida vendría siendo la L que usted nos dio de hacer. No, el ejercicio que yo hice allá lo hice, digamos que de manera genérica con una longitud. ¿Listo? Pero aquí, como debe ser un poco más técnico, entonces vamos a utilizar el RCMX. O sea, aquí la L no la vamos a tomar olímpicamente desde aquí hasta aquí. No, la vamos a tomar es con el centro de masa. Porque eso ya está comprobado que funciona con el centro de masa. Hágame caso. ¿Y esto no hay que pesarlo? Sí. Sí, y si yo peso esto, entonces ¿qué dato sería? Masa 3. MX, pero mira el balín que tiene. Entonces sería que MXA. sería MA para efectos de laboratorio, pero de acuerdo a lo que yo expliqué allá, sería nuestra masa 2, que es el péndulo. Mentiras. Masa 2 más masa 1. Sí, señor. Que es la masa del proyectil junto con la masa del O sea, que péndulo. toca ¿Listo? medirlo Entonces también, sería sí. masa 1 más masa 2. Entonces, lo mismo. ¿Hay que pesarla cuántas veces? ¿2 nomás? 3. Hay que pesarlo solito. Hay que pesarlo con el de madera y con el de acero. ¿Listo? Entonces ahí les toca multiplicarse en el grupo. Entonces cuando usted coja esto, sáquele la distancia, usted mientras tanto pese tal cosa y usted mientras tanto saque los promedios, o sea, divídanse el trabajo. Ese es el más dispendioso, pero pues ya está explicado. ¿Claro hasta ahí? Listo, muy bien. Entonces lo dejo aquí para que trabaje. ¿Listo? Una Sale, pregunta, señor. digamos LH que tomamos la medida de ahí o no, del péndulo que quitamos. No. El LH ustedes lo van a utilizar es para hacer allá su análisis teórico. ¿Listo? Su análisis teórico. H nunca lo van a saber. ¿Listo? Nunca lo van a saber porque aquí no lo pueden medir. Eso es un dato, es como un as que usted bota para poder desarrollar el resto del ejercicio. No te estoy pidiendo dame el valor de L ni dame el valor de H, sino tú ya sabes que allá despejando eso te da H es igual a L menos L coseno de teta. Sí, eso es igual. Pero hay que hacer el despeje, pero nos da una expresión similar a la que está allá dentro de la raíz. Tú solamente lo trasladas para allá. ¿Qué dato vas a necesitar? El L y el ángulo. ¿El ángulo lo tienes? Sí. El L, que no es L, ni L menos H, es la longitud del centro de masa, que es el RCMX. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya, es simplemente como un poco confuso, pero es fácil. Listo, vamos allí. Le solicita que llenen unas tablitas de datos, ¿vale? Y aquí lo vamos a hacer con esto. Importante aclaración, por favor, tenganle mucho cuidado a sus tubitos de ensayo. No son caros, no son nada caros, pero no se consiguen. Es complicado. ¿Listo? Porque para hacer estas figuras pues tocó calentarlo y moverlo, bueno, eso es todo un chicharro. Entonces les pido por favor pongan aquí algo que no se les vaya a caer, de tal manera que no se rompan, bueno, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero, tenemos aquí un recipiente con agua y estos marcadores yo los puedo desplazar para tomar diferentes mediciones, ¿vale? Entonces,
como primera medida, entonces voy a ubicar aquí esto al nivel del agua. ¿Listo? Y este lo voy a mover para tener unos puntos de referencia. En el primer punto de esta práctica nos dicen que yo debo sumergir el tubo de ensayo 5 centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esto para que efectivamente yo cuadre 5 centímetros y hasta ese punto sumergir la zona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí estoy a 3 milímetros antes del 30, entonces tendría que estar por aquí 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5 centímetros, aquí, por aquí más o menos. ¿Listo? Ahí garantizo que tengo los 5 centímetros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Cojo mi este ensayo hay que hacerlo con las 3, ¿listo? Esto es intercambiable. Entonces, yo lo que voy a hacer es, sin que esto esté aquí, ¿cómo se dice? Sí, tiene un nombre técnico. Bueno, sí, que no esté ahí cerrado. Entonces ustedes van a sumergir esto. Quiero que se fijen en una cosa. Fíjense en la punta que se empieza a generar como una burbuja, ¿se dan cuenta? Y en la medida que yo voy bajando, la burbuja se va haciendo más grande. Entonces la distancia que yo voy a tener que ubicar es por encima de la burbuja, ¿ok? No es la punta del tubo de ensayo, sino la burbuja. Entonces, como yo ya aquí garanticé que tengo 5 centímetros, yo voy a bajar aquí, como operador aquí en esta parte de este laboratorio, yo garantizo que aquí la burbuja está en el borde inferior. Entonces, estos son los 5 centímetros que me pide el laboratorio. ¿Listo? Ahí yo me quedo quieto como operador aquí. Y viene mi compañero y mira aquí la diferencia de nivel entre estos dos. Todos fíjense aquí, más o menos. Miren que cuando yo hago esto, ¿sí se dan cuenta que cambian los niveles? Entonces nosotros vamos a tomar esas medidas. Entonces yo nuevamente vengo aquí, garantizo que la medida esté por encima de la burbuja. Le digo, listo, tome la medida. Entonces usted ya va y toma su dato. Entonces una reglita aquí y la otra reglita aquí. Y toma ya la cantidad. ¿Entendido? Y él se encarga de tomar ese dato. Hay que tomar 3 datos por cada... Hay que tomar 3 datos con cada zona. ¿Entendido? Entonces, listo, yo ya lo hice, usted ya tomó el dato. ¿Ahora qué toca? Ahora usted viene, toma la medida. Y haces el mismo ejercicio. Entonces, él garantiza que los 5 centímetros estén ahí. ¿Listo? Y viene otra persona. ¿Listo? Y va a tomar la medida ya. ¿Listo? Ahí ya vamos, 2. Y luego de eso, mi amigo que ya tomó la segunda medida, ahora viene, se mueve un poquito y hace el tercer ensayo. ¿Estamos? Dirán, qué tontería, es que es la misma distancia, entonces allá va lo mismo. Sí, es posible que sí, y yo esperaría que así fuera. Pero ¿qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Resulta que el señor de pronto tiene una estatura diferente a mí y el señor es más alto que nosotros dos, entonces el hecho de tomar la medida desde aquí o tomar la medida desde acá genera cambios, genera variación en la medida. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esas 3 medidas y sacar el promedio, ¿vale? Para tener una sola medición. Por eso hay que tomarla 3 veces. Pero no hay que cambiar los... Depende, vuelvo y te lo repito. Por eso lo objetivo es que lo hagan 3 personas diferentes para generar diferentes... sí, esa es la palabra. Diferentes resultados, diferentes puntos de vista. Porque de pronto yo aquí no tengo el pulso suficiente y entonces estoy aquí todo el tiempo y entonces allá genera una complicación, bueno, no sé. ¿Listo? El objetivo es tener 3 datos ahí y tomar el promedio. ¿Listo? O sea, es como un nivel de dificultad adicional. Porque yo les digo, no, pues tomen una medida y chao. No, saquen el promedio. ¿Listo? Bien, está claro hasta aquí esta partecita, ¿no? Ahora, cuando cambien la punta, cuando cambien por favor, no hagan esto. ¿Listo? Venga a ver. ¿Listo? No, pilas. Hay que hacerlo con delicadeza. ¿Por qué? Porque obviamente la burbuja hay que garantizar que quede toda por debajo de la superficie. Si yo lo hago así abruptamente, entonces va a quedar la burbuja desacomodada. Entonces, háganlo aquí con mañita, que ingrese agüita ahí despacito, con paciencia. ¿Listo? Miren, si se dan cuenta, aquí quedó una burbujita. ¿Sí se dan cuenta? Miren. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque esto de aquí me cambia la distancia ya y ya me genera dificultad. Entonces, con paciencia,
buscan la manera de que vaya entrando la agüita. No importa si les dan las 9 de la noche, aquí abren está abierto hasta las 10. ¿Listo? Ahí viene, ¿sí ven que ya cambió? Ya entró mejor. Listo, y entonces cuando usted ingresa hasta aquí, entonces fíjense que la burbuja se hace como la loca y no quiere hacer caso. Entonces, bueno, ahí, digamos que ahí más o menos. Acuérdense, la burbuja debe quedar por debajo del nivel de la fibra. Y entonces aquí tomo la medición. Lo hacen una, lo hacen dos, lo hacen 3 veces, sacan el promedio. Y lo hacen así para los 3. ¿Cuántos datos hay que tomar aquí entonces? 9 datos. 9 datitos. 3, 3 y 3, se sacan los promedios de cada uno y van llenando su tabla. Preguntas. Eso es fácil. Sí. Ahí le estaría midiendo la presión al costado. Sí, señor. Leyó la guía, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente esto me está generando la medición de presión como si estuviese en el fondo, como si estuviese en un lado, como si estuviese en diferentes partes dentro del recipiente. Fíjense que este viene como en L, o sea, este viene a 90 grados, este viene en U, mientras que este viene. Entonces hay que entrar a revisar esa parte, que es las diferencias de las presiones hidrostáticas. ¿Vale? Listo, esa es la primera parte. Hoy les digo, aquí son 9 datos, aquí salen fácilmente. Ahora, la segunda parte requiere que tomen 10 datos. Pero esos 10 datos solamente la van a tomar con este. ¿Listo? Son 10 datos. Aquí sí no hay que sacar promedios ni nada, le saca una y ya. Una de cada uno. ¿Listo? Entonces, aquí en la segunda parte de este experimento, entonces usted va a hacer modificaciones de la altura cada centímetro. Entonces aquí tengo, ahí mal contado, tengo 1 centímetro. ¿Listo? Entonces yo hago el mismo ejercicio, ya como tienen la experiencia de la primera parte, entonces saben que la burbuja debe quedar aquí por debajo. Entonces vengo acá y digo, listo, mira, entonces viene alguien allá y toma esa diferencia. Luego aquí cambio a 2 centímetros y la bajo otro poquito y allá tomo la medida. 3 centímetros, bajo, tomo la medida. Y así, 4, 5, 6, 7, tomo 10 datos. O sea, hasta que llegue a 10 centímetros. ¿Qué debo esperar? Que esta distancia vaya aumentando. Yo necesito esas 10 medidas para que ustedes hagan después allá una linealización, una gráfica o lo que pida el laboratorio. ¿Entendido? Este no tiene mayor ciencia, como les digo, es tomar solamente los datos. ¿Preguntas? ¿No? Sí, Sí, dale. Es que no leí la guía, pero entonces no sé qué tipo de datos vamos a guardar. La distancia. Aquí la distancia. Siempre. La distancia, sí, es solamente la distancia. Porque obviamente ahí hay una formulita que hay que calcular. ¿Listo? Que es la de la presión. Importante una cosa, estas unidades de medida están en qué? Entonces nosotros trabajamos en centímetros. Hay que pasarlo a metros. ¿Listo? Hay que pasarlo a metros. Sistema Internacional de Medida. Se trabaja en kilos, metros y en segundos. ¿Listo? Todas estas prácticas hay que trabajarlas así. Entonces es eso. ¿Listo, mi amiguito? Eso es lo que hay que hacer. Bueno. Y la práctica de obsequio que les traje para el día de hoy. Ay, sí. No, es súper fácil. Aquí la Eso es súper fácil. ¿Listo? Y para eso es que vamos a pedir materiales. ¿Listo? Nos van a entregar 2 resortes y un juego de peces. ¿Ok? Este es muy fácil. Vean. Resulta, chicos, que la ley de Hooke dice que la fuerza va a ser igual a menos K por X. Esa es la fórmula. Esta es la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que yo le aplico a un resorte es directamente proporcional a la elongación de ese resorte. ¿Está claro? Entonces usted tiene un resortico, lo tiene así, sin presión, sin nada, normalito. Tiene una distancia, es esta X. ¿Listo? Cuando usted lo empieza a jalar, le ejerce una fuerza, ¿verdad? Y si usted hace mayor fuerza, ¿más qué? Más elongación tiene. Entre más fuerza, más distancia. Ahí ya está demostrada la ley de Hooke. ¿Vale? Pero usted lo va a hacer en el laboratorio. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces usted le van a entregar un soporte. ¿Listo? Y en ese soporte entonces usted va a colocar su resorte. ¿Listo? ¿Tiene peso? No. Entonces ahí la fuerza, ¿cuánto es? Cero. La fuerza es 0. Por lo tanto la elongación es 0. ¿Vale?
Importante una cosa, pero ¿cómo va a ser 0 si es que yo mido mi resorte y mi resorte tiene ahí una distancia que la voy a llamar x1? O sea, si x1 existe, pues aquí va a haber una fuerza. No, pilas. Porque esta distancia de elongación es igual a x2 menos x1. ¿Y qué es esa vaina? La diferencia de elongaciones. Por eso es importante tomar primero este dato. Porque el resorte está en reposo. Él tiene una distancia x. Esta x es la elongación, lo que cambió. Entonces, para el segundo momento, entonces usted tiene ese mismo resorte, pero ya le colgó una pesa. ¿Cierto? Y al colgarle una pesa, entonces esto cambió. Entonces ahora esto se llama x2, que es la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, usted va a hacer este montaje y entonces va a decir, ah, ok, entonces, mi fuerza 1 es igual a menos K por x2 menos x1, que es la elongación. Aquí ya aparece una fuerza, porque aquí ya hay una deformación en el resorte. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ojo a esto. Tú vas a poner esto en el primer resorte. Le pones una masa 1, tomas la medición. Masa 2 debe elongarse más. Y masa 3. ¿Ok? Para tomar al final 3 datos. 3 datos. Fuerza 1, elongación 1. Que sería este con este, ¿cierto? Masa 1 más 2. Luego, fuerza 2, x2. Que sería entre este y este. ¿Sí estamos claros? ¿Sí me están siguiendo? Listo. Y fuerza 3 con elongación 3. Y entonces ya tomaríamos esta con esta. La comparación de las dos. ¿Estamos? Ahora, como es el mismo resorte, yo esperaré que esto no cambie. Porque es el mismo resorte. Si aumenta aquí, aumenta aquí. Si aumenta aquí, aumenta aquí. ¿Estamos? Entonces, el objetivo de este laboratorio es encontrar a quién. La constante. Encontrar la constante. ¿Listo? Encuentra la constante. ¿Cómo van a encontrar esta fuerza? La masa. La fuerza es Esa era la pregunta del quiz. masa por gravedad. Claro, masa por gravedad, lo hemos trabajado ya muchas veces. Esta fuerza es igual a masa por gravedad. ¿Tiene la masa? Sí. ¿Tiene la gravedad? Sí. Esa no ha cambiado, ¿sí o no? Entonces, si tiene la fuerza y tiene la elongación, porque usted la mide con la regla, usted tiene los datos, que lo único que tiene que hacer es despejar, hacer una división y encontrarla. Si tiene dudas, pregunte. ¿Eso fuerza en Newton o así masa por gravedad? Sí, Newton. Newton. Igual, acuérdense que estas masitas están en gramos. ¿Qué hablamos allá? Que hay que pasarlas, ¿no? Kilogramo, metro, segundo. Ahí la constante tiene que ser negativa. Ok, qué buena pregunta. Este signo de aquí significa que van en sentido o en dirección contraria. ¿Listo? La fuerza yo la aplico hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, efectivamente, el signo no lo vamos a tener muy en cuenta, porque esto lo único que me indica es que la elongación va en dirección contraria a la fuerza. Es básicamente eso. No le pare bolas al signo. Yo necesito simplemente la magnitud de la K. Es más, la K sale adimensional. No me preocupe si no le cuadran las unidades. Tómelo adimensional. Necesito saber que efectivamente sale K. ¿Listo? ¿Cuántos resortes tienen? Uno. Ah, ¿les dieron ya? No. Van a dar 2. ¿Listo? Pero tranquilos, ¿cuántos son en cada grupo? Son como de a 4. 2 cogen un resorte y hacen los 3 ensayos. Y los otros 2 hacen los otros 3. Eso no tiene ciencia. ¿Listo? Es más, créanme, es más el carretazo que yo he hecho aquí que lo que ustedes se demoran haciendo eso. O sea que la fórmula SF lo reemplazamos por M por T. Sí, aquí sería MG. Aquí sería MG igual a menos K, que sería la incógnita. Y la X es la diferencia entre la diferencia de elongación. ¿Listo? X2 menos X1, X3 menos X1, X4 menos X1. Y después me da la cadena de dividir. Sí, sí, eso es fácil, créanme que sí. O sea, se demoran más es... O sea, tomamos los datos y rectificamos que sigue igual a la constante. Sí, exacto, es que ese es el objetivo, demostrar que la constante existe y que es igual. ¿Listo? Chicos, entonces voy a traerles sus sonidos para los materiales.
Acá podemos hacer todo y que aquí no. Hagamos primero ese.